Ahí está, muy bien. Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar trabajando con la parte de matemática. Bien. Vamos a ver este tema, ya para que vayan terminando ustedes todo este bimestre. Vamos a ver este tema de la regla de 3 simple. ¿Ya? ¿Qué significa la regla de 3 simple? La regla de 3 simple es un método de solución de problemas. ¿Ya? Es un método cuando yo lo empleo cuando voy a comparar, cuando estoy frente a una comparación de magnitudes. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero comparar la distancia con la velocidad, quiero comparar cantidad de trabajadores con la obra que van a hacer, quiero comparar el número de ejercicios con el tiempo en que se demoran, ¿no? Entonces, cuando yo voy a comparar magnitudes, yo empleo como estrategia de solución la regla de 3 simple. ¿Ya? Ahora, dentro de la regla de 3 simple tenemos regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. ¿Ya? Cuando hablamos de la regla de 3 simple directa, tiene esta opción, ¿no? Teniendo las magnitudes A y las magnitudes B, resulta que hay un primer suceso en la que aparece A1 y B1, y luego hay un segundo suceso en la que una de ellas me muestran y la otra no, que es lo que me va a servir como incógnita, ¿no? Entonces, este es el formato que tiene una regla de 3 simple. Ya observen que yo tengo dos magnitudes en sí. Dos magnitudes. Ahora, que por ahí me preguntes, porque estoy esperando que me preguntes, ¿qué es una magnitud, profesor? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. O sea, es toda aquella situación medible. Por ejemplo, el tiempo, la longitud, ¿no? La cantidad de elementos, la cantidad de alimentos. Entonces, eso es el bosquejo, ese es el arquetipo de lo que quiere decir una regla de 3 simple. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Deben de ver muchas. A ver, empiecen por favor, uno por uno. Profesor, ¿puede repetir de nuevo, por favor? No, Que no te he dicho entendí. preguntas. Profe. Gracias. Vamos a trabajar la regla de 3 simple, ¿no? La regla de 3 simple es una estrategia de solución de problemas cuando me presentan o cuando se refiere a dos magnitudes, ¿ya? Estas magnitudes pueden ser variadas. Magnitudes es todo aquello que se puede medir, es todo aquello medible, situación medible. Puede ser, por ejemplo, el tiempo, la velocidad, la distancia, cantidad de alimentos, número de tripulantes, número de pasajeros, cantidad de obra elaborada, metros de obra elaborada, tiempo de estudio, cantidad de ejercicio. O sea, todo eso de ahí vienen a ser magnitudes. Entonces, cuando en mi problema se presentan dos magnitudes y las están comparando, porque en el sentido en el que, a ver, si son 100 tripulantes y tienen 80 platos de comida, pero resulta de que van a subir 20 tripulantes más. Entonces, ¿cuántos platos de comida necesitan? Entonces, algo así. Entonces, yo estoy comparando 100 tripulantes, 80. Ahora, con 20 más son 120. Entonces, ¿cuánto falta? Entonces, cuando yo empiezo a hacer las comparaciones, es que yo puedo aplicar la regla de 3 simple. Este es el bosquejo
o la forma en que tiene esta regla de 3 simple, ¿no? Primero hay que identificar las magnitudes, por eso que aparece arriba como A y B. Profe, o sea, siempre en las magnitudes siempre va a aparecer A y B, siempre, ¿o no? No, no, es que ese es un O a bosquejo. veces nada más. No, es que por esto estoy que te digo, es un bosquejo. O sea, esa es la forma que tiene, Ah, ya. ¿ya? Esa es la forma que Ajá. tiene. ¿Correcto? Sí. Ya, muy bien, entonces, ahí está. Una vez que yo identifico el formato, el bosquejo, ¿no? El bosquejo, entonces, el proceso de solución, ¿cómo sería? Miren cómo se soluciona en ASPA. Estoy observando que una vez que yo identifico ya tengo mi regla de 3 simple, ya la tengo ya ubicada, entonces el proceso de solución es en ASPA. ¿Ya? Y aquí lo tenemos, ¿no? Simplemente voy a multiplicar A1, en este caso, el primer elemento de acá, ¿no? Por la variable. Y también A2 por el segundo elemento que viene acá, B1. Así en ASPA. ¿Ya? El objetivo es despejar el valor de X para que me quede, en este caso, me debe quedar, pues, acá me debe quedar A2 por B1. Y acá, este que multiplicó a la, acá debió quedar acá. Ese es el objetivo. O sea, así tiene que quedar. ¿Ya? Así tiene que quedar. En este formato. ¿Ya? Entonces, A2 por B1 sobre A1. O sea, como lo vuelvo a indicar, lo que les estoy dando ahorita, no te me asustes, lo que les estoy dando ahorita es el bosquejo de lo que tienes que hacer. ¿Ya? Es el formato de lo que tienes que hacer. Ya con el ejercicio ya te vas a dar cuenta. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ahí queda. Miren el ejemplo. Vamos de frente con el ejemplo para que puedan ya comprender lo que les estoy diciendo. A ver, María, lee, por favor. María, lee. María. ¿Qué pasó con María? Oscar, ¿puede leer por ahí?
Hola, chicos. Profe, ¿sería 24? ¿Cómo? 24. Estaba pidiendo que leyeran el problema. ¿De qué? ¿De qué? Quiero que lean el problema. Ya. Ejemplo, si 4 libros cuestan 6 soles, ¿cuánto costarán 12 libros? Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que identificar primero son cuáles van a ser las magnitudes. O sea, es lo primero que hay que aprender a identificar. ¿Frente a qué magnitudes estoy trabajando? En este caso, ¿cuáles serían las magnitudes? Estamos hablando de qué? De costo del libro y De, cantidad de libros. ajá, de 6 soles. Ese es el costo Ajá, y cantidad de libros. 12. Entonces, mira, una primera magnitud es la cantidad de libros y la otra, la magnitud viene a ser el costo de los libros. Pero lo que yo quiero es que logren a tener en cuenta cómo es que se logran, por qué yo o en qué momento yo aplico mi regla de 3 simple. ¿No? Entonces, me doy cuenta que estoy frente a dos magnitudes y están comparando porque dicen, si 4 libros cuestan 6 soles, ¿cuánto costarán 12 libros? Entonces, por ahí está la comparación, ¿no? Te dicen, si 4 libros cuestan 6 soles, ¿cuánto costarán 12 libros? ¿No? Entonces, tenemos el formato de la regla de 3 simple. Ahí está. 4 para cantidad de libros, costo 6 soles. Ahora, 12 para cantidad de libros, costo no sé. Es por eso que aparece la variable. Aparece la variable. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la forma en que yo tengo que realizarla? Era multiplicar En 4 cruz. por X. ¿Recuerdas que era en aspa? Ajá, en aspa. Ajá, ahí está, ¿no? ¿Recuerdas que era en aspa, cierto? Era 4 Sí. por X, ahí está, igual a 12 por 6. Ahí está, ¿ve? 4 por X igual a 12 por 6. Pero el objetivo es despejar el valor de X. Entonces, lo que yo voy a realizar 12 por 6. es 12 por 6, 72, y lo divido entre 4. ¿No? Entonces, 72 entre 4 es igual a 18. Eso quiere decir que si 4 libros cuestan 6 soles, entonces 12 libros deben de costar 18 soles. Ahí está. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta?
Oli. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Regla de 3 simple inversa. Vamos a ver la regla de 3 simple inversa. La que hemos visto es la directa, ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Es cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. ¿Cómo así, profesor? Igual voy a tener dos magnitudes, ¿no? En donde voy a hablar de una magnitud y de la otra al mismo tiempo, ¿ya? Formando el mismo esquema. Pero lo que va a cambiar es la solución. ¿Ya? Miren lo que va a cambiar. Anteriormente era en aspa y ahora en la inversa es de manera así, en horizontal, ¿no? Es A1 por B1 y el A2 por X. Lo que me va a conllevar a decir, pues A1 por B1 sobre A2. ¿Ya? El objetivo es cuando identificar si es que estoy frente a una regla de 3 simple directa o a una regla de 3 simple inversa. Ese es el objetivo, ¿no? Y me indican de que cuando es inversa es porque la magnitud es inversamente proporcional. Eso quiere decir que cuando era directa, era directamente proporcional la magnitud. Ahora, si vamos regresando, ¿y cómo yo identifico si es una magnitud directamente proporcional o inversamente proporcional? Pues, fácil de identificar, ya que cuando hablamos de magnitudes directamente proporcionales, son aquellas magnitudes que ambas aumentan o disminuyen. ¿Cómo así? Que cuando yo tengo magnitudes que las dos, por ejemplo, a más comida se requiere más dinero, o a más tripulantes se requiere de más alimento, o a más envase se requiere de más líquido, o a más dinero es porque gasto más en comprar. Entonces, tú te das cuenta, siempre aparece a más una magnitud, a más otra magnitud. ¿Ya? O quizás también puede suceder caso contrario. Dice, a menos espacio para limpiar, menos tiempo va a demorarse. A menos obra, menos tiempo va a demorar. A menos trabajadores, menos espacio va a avanzar la obra. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de más, o de menos, ambas magnitudes, nos estamos refiriendo a una magnitud directamente proporcional. Caso contrario es cuando si hubiera una magnitud que aumenta y la otra disminuye, entonces estaríamos hablando de una inversamente proporcional. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a más velocidad es porque hubo menos distancia.
Entonces, mientras que una magnitud aumenta y la otra disminuye, estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Hasta allí, por favor, ¿cómo vamos? ¿Me estoy dejando entender? Sí, profe. A ver, ¿cuándo eran directamente proporcionales? A ver, dame un ejemplo de cuándo era directamente proporcional. ¿O a qué se refiere cuando es directamente proporcional? Profe, es cuando aumenta Cuando las dos aumentan. y disminuyen también. Aumentan. Sí. A ver, vamos viendo entonces ejemplos. María se quedó dormida otra vez. Ya saben que cuando es regla de tres simple directa, es en aspa. Y cuando es inversa, es de manera así, de frente, en horizontal. ¿Ya? Miren el ejemplo. Dice, si 4 hombres hacen una obra en 12 días, ¿en cuántos días podrán hacer la misma obra 6 hombres? A ver, dice, si 4 hombres hacen una obra en 12 días, ¿en cuántos días podrían hacer la obra 6 hombres? A ver, vamos, quiero que me identifiquen qué Dice, magnitudes estamos hablando y cómo sería. A ver, inténtenlo ustedes, a ver. Un minuto, a ver. Lo intentaron. profe, ¿serían algo de 8 o 7 días?
En algo, como que en algo de 8, 7 días. No Por ahí, puede, acá. por ahí mismo. Mire, tendríamos cantidad de hombres, o sea, por eso les digo, o sea, el objetivo es que ustedes identifiquen las magnitudes. Primero, ¿qué magnitudes están? O sea, estamos hablando de cantidad de hombres y cantidad de días. Porque dice que si 4 hombres se demoran 12 días, 6 hombres, ¿cuántos días van a demorar? Entonces, ¿cómo yo identifico si estoy frente a una inversa o a una directamente proporcional? O sea, una regla de 3 simple inversa o una regla de 3 simple directa. A ver, ¿cómo lo logro identificar? Mira, a ver. Tú te vas a hacer la pregunta. Voy a retroceder en el ejemplo acá, ¿te acuerdas? Tú decías, ¿no? En la simple, pero directa. Dice, si 4 libros costaban 6 soles, 12 libros, o sea, más. Entonces tú vas a decir, a más libros, el costo que vas a tener que pagar, ¿va a ser menos o más? Te pregunto, a más libros, vas a tener que pagar más dinero o menos dinero. Más. Más, se supone, ¿no? Es por eso que tú dices, más, más. Te das cuenta que las dos crecen. Las dos magnitudes es más, más. A más cantidad de libros, más dinero. Entonces estoy frente a una regla de 3 simple directa, más, más. ¿No? Entonces hago el formato y en aspa. Ahora mira, nos vamos a la inversa. Mira acá. Entonces ahora vamos a decir, ¿no? Dice, 4 hombres hacen una obra en 12 días. ¿Ya? 6 hombres, ¿cuánto lo harán? Entonces tú dices, a más hombres que hacen la obra, ¿se van a demorar más días o menos días? Menos. Menos Se días. supone, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que hay más gente trabajando, ¿cierto? Ajá. Entonces la obra va a demorar menos. Entonces, mira, ve, dices tú, a más hombres trabajando, ¿cuántos días debe demorar? Menos días. Entonces estás en más, menos. Menos. Cuando tú ubicas más, menos, entonces estás frente a una regla de 3 simple, pero inversa. Es una magnitud inversamente Inversa. proporcional. Y cuando es inversamente proporcional, entonces, ¿qué te dice la regla? Que lo multiplicas de manera horizontal, ¿no? O sea, sí, 4 por 12 y 6 por X. Pero este 6 por X pasa a dividir. Ahí está, ve. 4 por 12, entonces me va a quedar 8. Eso quiere decir que si 4 hombres lo hacen en 12 días, 6 hombres lo deben de hacer en 8 días. ¿Ya? Eso es la regla de 3 simple inversa. Y la otra fue la regla de 3 simple directa. La directa se hace en aspa y la inversa se hace de manera horizontal, en fila, podríamos decir. ¿Ya? ¿Correcto? Yo creo que hasta aquí ya vendría tu examen bimestral, ¿no? Pero Pienso la que otra hasta ahí. semana, ¿eh? ¿Ya? Claro, la otra semana. Vamos viendo ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, si una casa de 4 metros de altura da una sombra de 5 metros, ojo, una casa de 4 metros de altura da una sombra de 5 metros. ¿Cuál será la altura de un edificio cuya sombra a la misma hora es de 35 metros? Entonces lo que yo identifico son las magnitudes. ¿Qué magnitudes estoy viendo acá? A ver, estoy viendo una magnitud de altura, estoy viendo una magnitud de altura y estoy viendo una magnitud de sombra. Sombras. Claro, entonces yo voy a trabajar. Entonces yo tengo por acá, yo podría decir, una cosa es la altura y otra cosa va a ser la sombra. Sombra.
Ahí está. Entonces, Altura dices, 4. si una casa de 4, listo, 4, dice ya una primera magnitud, me está diciendo 4, da una sombra de 5 metros, listo, 5 metros. Ya sabes que acá es sombra, no te vayas a equivocar. Y ahí más o menos, ya. Ahora, dice, ¿cuál será la altura de un edificio? Altura, me piden acá. Hay altura, entonces no tengo aquí. Altura, ahí está la pregunta. ¿Cuál será la altura? No la sé. Pero de un edificio cuya sombra a la misma hora es de 35. Listo, entonces voy a ver acá. Acá debe ser 35. Ahí está. Entonces, tú te vas a hacer automáticamente la pregunta. La pregunta que te vas a hacer es la siguiente. Tú vas a decir, a ver, a más sombra, ojo, porque aquí mira, ve, hay más sombra, ¿no? Entonces dices, a más sombra, se supone que el edificio va a tener más altura o menos altura. Más. Más. Más, ¿cierto? Claro, pues si mientras más grande es, más sombra da. Por eso es que tú, mira, tú cómo haces la pregunta, ¿no? Dices, parte de lo que tienes y de lo que te habían dado. Dice, te dieron 5 y 35. Ah, aumentó. Entonces tú dices, a más sombra, te vas acá. Es porque el edificio va a tener más altura o menos altura. Se supone que va a tener más altura. Entonces, ¿frente a qué estamos? A una regla de 3 simple directa. A una regla de 3 simple directa. Directa. ¿Cómo era directa? Porque dice más. Con X. Cuando es más, es porque es directa. ¿Cómo se trabajaba? Con las X. Con las X, ¿cierto? Pues ahora vamos a ver Sí. las X. A ver, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces? X por 5. Sería ya, listo. O en todo X. caso, 5 por X, ¿verdad? Igual, ¿a quién? A 4 por 35, ¿verdad? Qué horrible. A 4 por 35. Ahí está. Pero mi objetivo es despejar este X. Entonces yo voy a decir acá. Voy a tener acá 4 por 35. Ahí estamos. Entre 5. Entonces yo voy a utilizar aquí la simplificación. Y voy a decir quinta. 35 entre 5 es 7. Y 7 por 4 es 28, ¿no? Entonces mi resultado aquí va a ser 28. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? De que para que el edificio haga una sombra de 35 metros, eso quiere decir que el edificio tiene que tener una altura de 28 metros. ¿Correcto? ¿Preguntas? Hola. ¿Entendido? Chicos. Me botó el internet. Ah, el internet ahora es la culpa. Ay. El internet está feo. ¿Y Oscar? Profe, ahí sería 28 de altura, ¿verdad? Claro.
Entonces ahí tu respuesta sería, pues no, te dicen a ti qué altura debe tener ya, pues. Entonces, para que dé una sombra de 35 metros, la altura tiene que ser de 28 del edificio. La altura del edificio debe ser de 28. ¿Ya? Ahí está. A ver, uno más. Dice, si 209 alumnos tardan 30 días en pintar su salón de clase, ¿cuánto tiempo tardarán 60 alumnos? ¿Cómo sería? En este caso, ¿qué tenemos? En este caso tendríamos alumnos y días, ¿no? Dice, 209 alumnos, ¿ya? Tardan 30 días, listo, por acá, en pintar su salón de clase. ¿Cuánto tiempo tardarán? 60 alumnos. ¿Cuánto tiempo tardarán? 60 alumnos. ¿Cómo haríamos la pregunta? A ver. ¿Cómo haríamos la pregunta, María? Mario, ¿cómo haríamos la pregunta, Mario? Tendríamos que decir, mira, ve, a menos alumnos, demorarán más días o menos días. Con menos alumnos que van a pintar el aula, ¿van a demorar menos días o más días? Se supone que van a demorar Menos días. más días, ¿Ah? oye. Claro, pues. No es que hay menos gente. Se supone que van a demorar más tiempo, ¿no? Claro, pues, más. Sí. Ajá. Allá. Claro, pues, a menos alumnos van a demorar más Más días. días. Claro. Más Entonces, días. estaríamos frente a una ¿qué? ¿Inversamente o directamente? Inversa. Inversamente. ¿Y cómo se haría? ¿En aspa o en flecha? En flechas, en En flechas. flechas. Listo. Ni hablar. Así es. ¿Ya? Pues ahí lo terminas, María, ya. Lo terminas allí. Ustedes lo terminan. Ya son las 9, tengo que irme. Ay, ¿por qué lo borra? Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. La próxima semana hasta aquí entra su examen bimestral. Ya, profe. Listo, muy Ya, bien. Nos estamos profe. viendo. Cuídense. Bye. Chao. Goodbye.